de esta clase. Ok. Entonces, ahí están viendo mi pantalla. Dice WH question words. Palabras, words, palabras que sirven para preguntar, question, ¿sí? Palabras que sirven para preguntar, WH. ¿Okay? Las palabras WH, así se les llama en inglés, son palabras que sirven para hacer preguntas. De pronto, ¿alguien sabe alguna palabra WH en inglés? No, le hice. Ya. Entonces vayamos en español primero. Licenciado. La columna de Spanish. ¿Con qué palabras se puede hacer preguntas en el español? What? Okay, la primerita que vamos a poner aquí es what. ¿Qué significa what en español? Sí. Ajá, correcto. Esta es qué. ¿Okay? ¿Qué? ¿Y qué otras palabras se acuerdan en el español que sirven para hacer preguntas? ¿Cómo, dicen? ¿Cómo? También tenemos cómo, muy bien. ¿Cómo la voy a poner aquí? ¿Cómo? ¿Qué otras palabras sirven para hacer preguntas en español? ¿Por qué? El por qué es buena, sí. ¿Por qué la voy a poner acá? ¿Para qué? Que yo estoy haciendo ahorita, sí, ¿para qué? Ya les explico para qué. ¿Ya? Esta tablita que yo estoy haciendo, quiero que pongan atención. Yo les voy a subir esta tabla después al Edmodo. Ya, yo se los voy a subir al Edmodo, de modo que ustedes las puedan descargar. Usted la puede imprimir después. Entonces, por ese lado, pues no hace falta que ustedes vayan copiando. Si de repente alguien no va a poder imprimirla, bueno, ahí sí puede irla haciendo en su cuaderno, ¿ya? Pero para la mayoría de ustedes que han de poderla imprimir, yo se las voy a subir esta noche al Edmodo. Entonces, ahorita más que todo me interesa que ustedes pongan atención. Entonces, tenemos por qué. El para qué la podríamos incluir, pero es una combinación de la palabra what y el para, que es for, what for. Entonces, pues el para qué son similares a estas, ¿ya? Entonces, por ese motivo no la vamos a incluir. ¿Alguna otra palabra alguna otra expresión que sirva para hacer preguntas en el español? ¿Que se acuerden? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Correcto. Voy a ponerlo aquí. ¿Cuándo? ¿Alguna otra expresión? En total, ¿dónde? En esta tablita tengo para 8 de este tipo de palabras. Nos faltan 3. ¿Qué otras 3 podrían ser? ¿Para qué? El para qué sí existe, pero como les digo, es el mismo what. ¿Ya? Es este mismo con el for. Entonces, por eso es que no le incluí en esta tabla, porque es este mismo. ¿Okay? La palabra tal vez. Tal vez hiciste tal cosa. Sí se puede utilizar, hacer preguntas con la palabra tal vez. Pero es otro tipo de preguntas. Ya les voy a explicar este tipo de preguntas WH y la pregunta tal vez es otro tipo de pregunta. Entonces, ¿de pronto se les ocurre alguna otra más? Bueno, hasta que se acuerden, vamos a ir analizando en qué casos se utiliza cada una de estas. Por ejemplo, si yo pregunto ¿dónde? Si yo le pregunto a alguien ¿dónde queda la estación? Se me ocurre, ¿ya? ¿Qué tipo de información espero yo que él me dé? ¿Qué tipo de respuesta estoy buscando? Si yo pregunto ¿dónde? Si yo pregunto ¿cuándo? ¿Qué tipo de información estoy buscando? ¿Qué tipo de respuesta me debería dar la otra persona? Si yo pregunto ¿por qué? ¿Qué tipo de respuesta me debería dar la otra persona?
¿Les escucho? Del por qué puede ser la respuesta, ¿por qué tú estabas ahí? ¿Y qué tipo de respuesta debería darte la persona? ¿Qué tipo Estaba de... sentada de pronto. ¿Cómo? Estaba sentada de pronto. Estaba sentada de pronto. ¿Y por qué estaba sentada? Tal vez porque estoy esperando el bus. Porque estoy esperando el bus. Listo. Entonces aquí voy a escribir esto. ¿Por qué? Para una razón. ¿Ok? Si yo pregunto por qué tal o cual cosa, lo que yo espero que la otra persona me responda es una razón del por qué está haciendo eso. ¿Ok? De pronto por ahí vamos entendiendo. Entonces, si yo pregunto por qué, se utiliza para una razón. Quiero obtener una razón. ¿En qué caso se utiliza dónde? ¿Qué tipo de información estoy buscando si yo pregunto dónde? Si yo pregunto cuándo, ¿qué tipo de información estoy buscando? Si yo pregunto cómo, si yo pregunto ¿qué tipo de información debería darme la persona que me está respondiendo? ¿Dónde le debería dar el lugar Perfecto. que está buscando? Perfecto. ¿Dónde se utiliza para un lugar? Ajá. Si yo pregunto dónde, lo que la otra persona debería responderme es algún lugar. ¿Ok? Ajá. Bien, excelente. ¿Qué más? ¿En qué caso utilizo cuándo? ¿Cuándo se utiliza para saber el día de pronto? Puede Ahí ser va. eso. ¿Cuándo se utiliza para un tiempo o una fecha? Correcto. Eso es Tiempo, lo que, fecha, perdón. ajá, eso es lo que la persona debería responderme si yo pregunto cuándo. ¿Cuándo ocurrió tal evento? Tal día, tal fecha. ¿Ok? Entonces, ese es cuándo. ¿En qué caso se utiliza qué? ¿En qué caso se utiliza cómo? Como cuando tuvo un accidente, algo así. Dicen ¿Puedes repetir? ¿Cómo sería por algún motivo? algún motivo, un accidente o algo. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo sucedió? Por ahí va, ¿ya? Entonces vamos a escribir cómo se utiliza para saber un modo o una manera. Lo voy a poner de esa forma, ¿ya? ¿Cómo se utiliza para saber un modo o una manera? ¿Cómo sucedió? ¿De qué manera sucedió? ¿Sí? Quiero saber el modo o la manera en la que sucedió, por ejemplo. Entonces, o cómo hago un pastel. También quiero saber el modo o la manera para hacer un pastel. ¿Ok? ¿Ok? Vamos bien, ¿ya? Ya tenemos 4. Nos faltan 3 expresiones más que sirven para hacer preguntas. Dicen el qué puede ser de pronto qué pasó, qué hiciste. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de información estoy buscando si yo pregunto qué? Entonces, ¿dónde es para lugares? ¿Cuándo es para fechas? ¿Por qué es para razones? ¿Cómo es para modos? ¿Y qué es para? Modos diferentes de pronto. ¿Puede ser eso? Se utiliza. Voy a ponerla así. ¿Qué se utiliza para? Una cosa. Para cosas, ¿ya? Entonces, todo lo que tú dices, ¿qué pasó? Sí, se le puede tratar como un modo o una explicación, exactamente qué pasó, le vamos a tratar como una cosa, ¿ya? Tenemos otros ejemplos, ¿qué horas son?
¿de qué color son tus ojos? ¿Ok? Estoy preguntando por un color, estoy preguntando por una hora. ¿Ok? Son ejemplos. Todo eso se le puede tratar como cosa. Entonces, en realidad, ¿qué? Es bastante amplio. Se le puede utilizar en muchos casos. Lo mismo, what. Esos son muy amplios. Para resumirlo, le puse que se utiliza para una cosa. Para conocer una cosa. Ya en un momento vamos a ver oraciones, ejemplos de cada una de estas, a ver cómo se aplica en la práctica. Entonces, tenemos qué para cosas, dónde para lugares, cuándo para fechas, por qué para razones, cómo para modos. ¿Qué más nos falta saber? Les doy una pista. Para cantidades. ¿Cómo? Él. Él. Son palabras que sirven para hacer preguntas, ¿no? ¿Qué otras palabras para hacer preguntas nos faltan? ¿Quién ¿Puede fue? ser cuánto? Bien. Entonces también nos hace falta ¿cuánto? ¿Quién fue? Dicen. ¿Quién? Excelente. Tenemos otra que es ¿quién? Ajá, ya nos falta solo una, ¿sí ven? Entonces, ¿cuánto? ¿En qué caso se utiliza cuánto? ¿Cuánto se utiliza para ¿Para una cantidad? saber una cantidad? Correcto. ¿Cuánto se utiliza para saber una cantidad? Ajá. En ese caso utilizamos cuánto. ¿Cuánto cuesta? ¿Ok? Por ejemplo. ¿Cuántas manzanas hay en el árbol? ¿Ok? ¿Quién? ¿En qué caso se utiliza quién? ¿Quién? Para saber Para quién ver es. de quién se trata. ¿Quién se utiliza para saber de personas? ¿Ok? Entonces, ¿quién lo utilizamos para personas? ¿Correcto? Para personas. Muy bien. ¿Y la que nos falta? ¿Cuál será la que nos falta? ¿Puede ser la palabra será? Será... Puede ser cuáles. Exacto. Bueno, la que yo estaba buscando es cuál. Ya les explico por qué no es será, ni tampoco por qué no era tal vez. ¿Okay? Aunque sí se utilizan para hacer preguntas. Ok. La que nos faltaba era cuál. ¿Ok? ¿Y en qué casos se utiliza cuál? ¿Qué tipo de información estás buscando si tú preguntas cuál? ¿Para un artículo o una cosa? Sí, eso es muy similar a qué, es verdad. ¿Cuál y qué son muy similares? Ok, voy a ponerlo de este modo. ¿Cuál se utiliza para escoger? Ok. Y, por ejemplo, nos ponen a escoger en el almuerzo, si queremos carne o pollo. Nos dicen, ¿cuál quieres? ¿Carne o pollo? Entonces, el cuál, en este caso voy a poner lo que utilizamos el cuál para escoger entre una o varias opciones. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿de pronto alguien sabe cómo serán algunas de estas palabras en inglés? El qué ya lo tenemos. El qué es what. El dónde. El cuándo. El cómo. ¿Quién? ¿Cómo serán estos en inglés? Para mi clase, ya saben, deben tener un traductor. Pueden descargarse una aplicación de traductor, cualquier aplicación, y ponerlo a traducir, en este caso, de español a inglés. A ver qué les sale, ¿ya? Presta, dame. ¿Dónde sería where? Bien. ¿Dónde es where? Vamos bien. ¿Dónde es where en inglés? ¿Cuál más encontraron? ¿Cuándo es when? When. ¿Cuándo es when? ¿Cuál más encontraron? ¿Cuál es which? Bien. ¿Cuál es which?
¿Ok? Bien. ¿Cuál? Which. ¿Cuál más encontraron? ¿Por qué? Because. Sí, les explico la diferencia entre because y la palabra WH que debería ir ahí. ¿Ya? Ok, entonces me dicen que because es ¿por qué? Ahora, les explico una cosa. ¿Conocen ustedes la diferencia entre el por qué que va unido y el por qué que va separado y con tilde? En el español, ¿en qué caso se debería utilizar el por qué que está separado y con tilde? ¿Y en qué caso se debería utilizar el por qué que está unido y sin tilde? ¿Saben? Vi. No, listen. ¿Alguien sabe? No, No, listen. No, les enseño entonces, ¿ya? Si es que es una pregunta, ¿por qué? Ese por qué va separado. Son dos palabras. Y el qué va con tilde. Si es que es una pregunta. Al momento de responder, yo respondo así. El por qué unido y sin tilde. Entonces, el because es el por qué que está unido. El que se utiliza para dar una respuesta. Because es para dar una respuesta. ¿Y cómo hago la pregunta? ¿Cómo es la pregunta? ¿Por qué? ¿Alguien sabe? ¿Cómo será en inglés? With. Bien. Se escribe así y se pronuncia why. ¿Ok? Se escribe así, se pronuncia why. Este es por qué de la pregunta. Muy bien. Pues ya saben, ¿no? Ok. Nos falta cómo, cuánto y quién. En inglés. ¿Cómo? What? ¿Cómo? Sí, el cómo también puede ser what. ¿Sí? Sí puede ser. Pero si yo lo utilizo el cómo para preguntar sobre un modo o una manera, es otra palabra. De pronto, no sé si es que les saldrá ahí en el cómo alguna otra palabra. No. Está aquí, ¿ya? Ok. How. Se escribe así, se pronuncia how. Significa cómo. El how es el que se utiliza para conocer un modo o una manera de hacer las cosas. How. ¿Cuánto? Es cuánto en inglés. ¿Cuánto? Busquen. How much? Bien. Es casi que la misma palabra de la anterior. How y con otra palabra más. How much. How much es cuánto. Hay otra que es parecida. En un momento les explico la diferencia. Es esta, how many. How many. How many generalmente significa cuántos. ¿Okay? Venga. Entonces, les explico la diferencia entre ambas, ¿ya? How much y how many. ¿Cuánto y cuántos? Ok. Y la que nos falta, ¿quién? Wow. Wow. Bien. Se escribe así. Ajá. Se pronuncia who. Okay, who. Bien. Ok. Who. Listo. Ya tenemos las otras. Ahora sí voy a escribir oraciones con cada una. Por ejemplo, con what. Tenemos what is that? What time is it? Your name. Estas tres preguntas, ¿qué significarán en español? Ahí tienen su traductor. ¿Cuál es tu nombre en la una?
La última, what's your name? Así es como se pregunta en inglés. ¿Cuál es tu nombre? Entonces, miren que la forma de preguntar, en español lo preguntamos así, ¿cuál es tu nombre? No ¿Qué decimos- hora es la segunda? Bien, bien, bien. Ya les pongo, ok. What time is it? Correcto. ¿Qué horas son? También podría ser qué hora es, no hay problema. ¿Qué es eso? What is that? La primerita es ¿Qué es eso? eso. De pronto estamos viendo algo que no sabemos lo que es y preguntamos, ¿qué es eso? What is that? Listo. Entonces, solo para aclararles por qué esta última es en español, es ¿cuál es tu nombre? Así es como lo preguntamos en español. En inglés, la forma correcta de preguntar ¿cuál es tu nombre? Es what, usando What? la palabra pregunta what. No se utiliza which, se utiliza what. Entonces, ojo con eso, ¿no? A veces what significa cuál, a veces what significa, en contextos muy limitados, significa cómo. Generalmente, what generalmente significa qué. ¿Okay? Generalmente. Y generalmente se utiliza para conocer una cosa. De pronto, what es el más amplio de toditos estos. ¿Okay? El que se utiliza para la mayoría de las cosas. Ok, bien. Vamos con where. Y está diciendo. Voy a ponerles de ejemplos de oraciones. Where do you live? ¿Qué significa where do you live? ¿Dónde vives? Ajá. Where do you live significa en español ¿dónde? Así se pregunta, ¿no? ¿Dónde vives? Y así como se pregunta. En inglés, where do you live? Significa ¿dónde vives? ¿Algún otro ejemplo que se les ocurra con where? ¿Dónde? Otra pregunta que se les ocurra con where. Tal vez sería ¿dónde pasaste la tarde allí? ¿Ok? ¿Dónde pasaste la tarde? ¿Dónde pasaste la tarde? En inglés sería where did you spend the afternoon? Se me ocurre, ¿ya? ¿Ok? Sí, es un ejemplo de pregunta con where. ¿Dónde? ¿Dónde pasaste la tarde? Where did you spend the afternoon? Miren, un caso interesante, un dato interesante. Para hacer preguntas en español, las preguntas en español abren con signo de interrogación y cierran con signo de interrogación en español. ¿Okay? En el inglés no se abre signo de interrogación, solo se cierra. ¿Okay? Solo se cierra con signo de interrogación. Es así como se utiliza el idioma. Es así como el idioma ha evolucionado para ser usado hoy en día. Entonces, es una diferencia, es de las muchas que hay, es otra diferencia con el español. ¿Ok? Listo. Vamos con when. When. ¿Qué preguntas se les ocurre con when o con cuándo? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Perdón, ¿puedes repetir? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Ok. En inglés, when is your birthday? Your birthday significa ¿cuándo es tu cumpleaños? Is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Está muy bien. La que sigue, which. Which lo utilizamos para escoger entre varias opciones, varias alternativas. Voy a ponerles este ejemplo. Which do you prefer? Tea or coffee? Tea or coffee. ¿Qué significa esta pregunta en español?
¿Qué prefieres, té o café? Ajá, correcto. Which do you prefer? Voy a poner ¿cuál prefieres? ¿Ok? ¿Cuál prefieres? ¿Té o café? Es lo que se está preguntando. De pronto estás de visita en una casa y te están ofreciendo té o café. ¿Cuál prefieres? En inglés, which do you prefer? Tea or coffee. ¿Ok? Entonces, which se utiliza para escoger. ¿Sí? En el caso de que tengamos opciones, vamos a utilizar which. En inglés. ¿Ok? Entonces, miren que en el español, aquí también podría ir ¿qué prefieres? ¿Té o café? Sí, en el español se habla de esa forma. Es verdad. En el inglés, si es que nosotros tenemos para escoger entre una o varias opciones, la palabra WH que yo voy a preferir es which. ¿Ok? Which es la que se utiliza en inglés para escoger. Ok. Se llaman palabras WH porque, como podrán ver, la inmensa mayoría de ellos empiezan con WH. ¿Sí ven? What, where, when, which, why. La única que no empieza con WH es esta, how. Y esta que también lleva esa palabra ahí, how much y how many. Es la única, ¿no? Es la única que no empieza con WH, de ahí toditas las demás empiezan con WH. Por eso se llaman palabras WH. ¿Okay? What, where, when, which, how, why, who. Ok. Sigamos. ¿Qué pregunta se les ocurre con why? ¿Por qué? ¿Alguna pregunta que se utilice en la vida real? Quiero poner este ejemplo. Why were you late? ¿Por qué no saliste ayer? ¿Por qué no saliste ayer? Podría ser. Vamos a traducir esto, ¿ya? Why were you late? ¿Qué significa esto? A ver, ya déjenme estar peleando. ¿Por qué llegaste tarde? Sí. En español, ¿por qué llegaste tarde? Why were you late? ¿Por qué llegaste tarde? ¿Alguna vez les han hecho esta pregunta? Sí. Sí, ¿no es cierto? Cuando uno llega tarde del trabajo, con media horita, ya te están preguntando ¿por qué llegaste tarde? Ok. Sí. Ya saben cómo impresionar a su marido en inglés. Why were you late? Okay. La que sigue. How. Se utiliza para preguntar, para conocer un modo o una manera. ¿Qué preguntas se les ocurre con how? ¿Cómo? ¿Cómo cuidarnos ¿Cómo te va de pronto? ¿Cómo? Perdón, ¿pueden repetir? ¿Cómo te vas a ir a la casa? ¿Cómo te vas a ir a casa? Sí, de pronto podría ser. ¿Alguna otra pregunta que se les ocurra con how? ¿Cómo? ¿Cómo te fue la tarde? ¿Cómo resolviste Una sencilla, ¿ya? matemáticas? ¿Cómo estás? Ya, ¿cómo estás? En inglés, ¿alguien sabe cómo se dice cómo estás? Esta es una sencilla, que sí se pregunta bastante. ¿Cómo estás? En inglés, ¿alguien sabe cómo se dice cómo estás? How are you, tal vez? Perfecto. How are you? Listo. Este es el famoso ¿cómo estás? En inglés. How are you? A veces al empezar las clases, al entrar a la clase de inglés, yo les pregunto, how are you? ¿Cómo estás? ¿Okay? Significa ¿cómo estás? En inglés. How are you? Una pregunta
¿Cómo se dice, se me ocurre, hola en inglés? ¿Ya? De repente son preguntas que ustedes podrían hacer aquí en la clase de inglés. ¿Cómo se dice tal o cual cosa en inglés? Para hacer esta pregunta en inglés quedaría así. How do you say hello? Voy a ponerlo en español porque ya está en inglés, ¿no? In Spanish. Entonces, alguien que habla inglés preguntaría, how do you say hello in Spanish? ¿Cómo se dice hola en español? Alguien que habla español preguntaría, ¿cómo se dice hola en inglés? Te dirían hello. ¿Ok? Entonces, aquí está otro ejemplo de pregunta con cómo. ¿Cómo se dice hola o cualquier otra cosa en inglés? Para preguntarlo en inglés, how do you say? ¿Ok? ¿Cómo se dice? How do you say cualquier palabra in English? ¿Ok? En inglés, si quieren saber cómo se dice en inglés. Vamos a ponerlo en inglés, ¿ya? Say in English. Entonces, como hello ya está en inglés, más bien le voy a poner a hola. How do you say hola in English? Así preguntarían ustedes, se me ocurre. La respuesta es hello. ¿Okay? Ok. Continuamos con how much y how many. Espero que estén entendiendo la clase porque al final va a haber una tarea. Ya va a haber una en la que ustedes deben analizar, en la que ustedes van a tener que analizar cuál de estas utilizo. What, where, when, which, why, how much, how many y who. De eso va a tratar la tarea de esta noche, ¿ya? Entonces, por eso deben ir entendiendo bien en qué caso se utiliza what, en qué caso se utiliza where, cuándo se utiliza when, cuándo se utiliza which, why, how much, how many, who. Ok, vamos con how much y how many. Se utilizan para saber una cantidad. Voy a ponerles este ejemplo en inglés. How much does it cost? ¿Qué significa esta pregunta? How much does it cost? ¿Cuánto cuesta? Listo. How much does it cost? Significa cuánto cuesta. Así se pregunta en inglés. ¿Cuánto cuesta? En inglés, how much does it cost? Ahora, les voy a explicar bien la diferencia entre how much y how many. Voy a escribir aquí arriba. How much is used, se utiliza for an amount countable nouns. Okay? Y how many is used for an amount of lo que dice es que how much se utiliza para una cantidad de sustantivos, nouns, sustantivos uncountable, no contables. ¿Okay? Repito, how much se utiliza para una cantidad de sustantivos no contables. Y contrapuesto a eso, tenemos how many. How many se utiliza para una cantidad de sustantivos contables. Ahora, solo viendo los nombres de estos temas, sustantivos no contables y sustantivos contables, díganme ustedes qué creen que será eso. ¿Qué serán los sustantivos no contables y qué serán los sustantivos contables? Y cosas que se pueden contar y cosas que de igual manera no se pueden contar. Listo, eso es todo. Tal como dice su nombre, los sustantivos no contables son sus cosas o sustantivos que no se pueden contar. Y los sustantivos contables son que se pueden contar. Sabiendo eso, ¿me quieren dar de pronto ejemplos de sustantivos contables, aunque sea en español? Y significa, por ejemplo, él se puede contar.
1L, 2L, 3L, 4L. Denme otro ejemplo, un ejemplo más claro. No contables, dijo. Empecemos por los contables. Las estrellas. ¿Ok? Vamos a poner stars. Bien. Stars significa estrellas. ¿Algún otro ejemplo? Incontables, la arena. Ok, está bien. Vamos también con los incontables. Y G significa, por ejemplo, la arena. En inglés, sand. Contables los números. Ajá. Numbers, los números, está bien. Numbers. ¿Qué más? Incontables los peces también. How much fish? How much fish? How many fishes? Esa es una interesante. ¿Quieren darme más ejemplos? Vayamos pensando en sustantivos. Pensemos en sustantivos. Ustedes ya saben lo que es un sustantivo. Les enseñé en la clase anterior. No contables la casa. Esa sería una contable, ¿no? Podemos contar la cantidad de casas que hay en una cuadra. Entonces voy a ponerle house, houses. En plural, houses, ¿ok? Ese es contable. Contable las sillas. ¿Ok? Chairs. Es contable, sí. ¿Recuerdan que eran sustantivos? ¿Cuál es la definición de sustantivos que les di la clase anterior? Les dice anotar en sus cuadernos para que no se olviden. Sustantivo es cualquier persona, animal o cosa. Correcto. Cualquier persona, animal, cosa o lugar. Entonces, pensando en personas, pensando en animales, de pronto podemos pensar en algunos más sustantivos contables. Las vacas. Okay. Cows, ajá, podemos contar la cantidad de vacas. No contables las hormigas, licenciado. Ants. Se pueden contar. Que hay muchísimas es otra cosa, pero se pueden contar. Okay. No, licenciado, no contables el mar. El agua. Voy a poner el agua, ¿ya? Water. Okay. El agua se le trata como sustantivo no contable. Bien, water. ¿Qué más? El no No contable el cabello. azúcar. El azúcar está muy bien. Sugar es no contable, correcto. El aire. Bien, el aire es no contable. Sí. La arena. La arena ya está aquí, ¿no? Esa es la arena, sand. ¿Okay? Las piedras. How much rocks? No contable el piso. Okay, voy a poner la tierra, ¿ya? Land. Land significa tierra. Ese sí es no contable. Las piedras, se pueden contar las piedras, ¿no? O se le trata como si fuera un sustantivo contable. Rocks, piedras. ¿Perdón? ¿El gas? Está bien. Gas. Lice, no contable el viento. Okay, no contable el viento, está bien. El cargador porque No contable el cabello. How much hair? Ajá, el cabello. Es correcto. También se trata como si fuera no contable. Les voy a poner una interesante. Money. ¿Qué significa money? El dinero o la moneda. Correcto. Entonces, al dinero se le trata como no contable, pero a las monedas, moneda en inglés es coins, monedas. A las monedas sí se le pueden contar. Ya les explico un momento, ¿ya? Y bueno, etc. Ok. Entonces, en el español, pues casi que todo se puede contar, ¿ya? En el español. En el español no hay una diferenciación clara entre cuáles son los sustantivos no contables y cuáles son los sustantivos contables. Realmente no hay una diferenciación muy clara. De repente en el español se puede intentar contar todo. ¿Okay?
O al menos si es que son sustantivos contables o no contables, pues tienen el mismo trato en el español, ¿ya? Sin embargo, en el inglés, en el idioma inglés, sí existe una diferenciación clara de cuáles son los sustantivos no contables y cuáles son los sustantivos contables. ¿Ok? Aquí les he anotado algunos ejemplos de sustantivos no contables. Arena, agua, azúcar. Voy a poner también la sal, salt, el aire. Una muy famosa, el arroz, rice. El aire, la tierra, el gas, el viento, el cabello, el dinero, etc. Hay más, pero para los motivos de esta clase solamente les voy a enseñar tantos, ¿ya? Ok, entonces, en el inglés a estos sustantivos y a más, algunos más, se les trata como sustantivos no contables. Pero alguien podría decirme, en teoría se podría contar la cantidad de arroz que hay, de arroces, de granos de arroz, que hay en un plato. Sí, en teoría. Pero en el inglés, de todos modos, se le trata como un sustantivo no contable, ¿ya? Se le trata como si fuera no contable. Me dices, se puede contar la cantidad de dinero que hay, por ejemplo, en mi billetera. Se puede contar la cantidad de dinero. En el inglés, el concepto money, dinero, se le trata como sustantivo no contable, ¿ya? Lo que se puede contar son la cantidad de billetes y la cantidad de monedas, pero al dinero, como la palabra dinero como tal, se le trata como si fuese no contable, ¿ok? Entonces, para los efectos de esta clase, solamente necesito que ustedes comprendan que estos temas existen en el inglés, ¿ya? Podríamos dedicarnos clases enteras para explorar estos temas, pero esta clase es nada más como una introducción y nomás les quiero hacer saber que esto existe. Esto existe en el inglés, ¿ya? Sustantivos no contables y sustantivos contables. Y para los sustantivos no contables se utiliza how much. Significa cuánto. How much en el inglés, ¿no? Para cada una de estas se utiliza how much. Y para los sustantivos contables se utiliza how many. Las dos significan exactamente lo mismo, nada más que esa es la diferencia en el inglés. Sustantivos no contables, how much. Sustantivos contables, how many. Entonces, ya les escribí un ejemplo con how much. How much does it cost? ¿Cuánto cuesta? Veamos un ejemplo con how many. ¿Se les ocurre algún ejemplo con how many? ¿Un ejemplo de una pregunta con how many? Puede. Me ocurre este ejemplo. How many pages that book has? ¿Cuántas personas vienen? How many people are coming? Ok, sí, está bien eso. Esa me gusta más. Esa pregunta está mejor. Ok. How many people are coming? ¿Cuántas, y significa en español? ¿Cuántas personas vienen? Ok, de pronto nos dicen que nos van a venir a ver de visita, pero que vienen con familia. Entonces, nosotros pues nos alarmamos y preguntamos cuántas personas vienen, ¿sí? Como para tener preparada suficiente comida para todos, ¿ok? Entonces, ¿cuántas personas vienen en inglés? How many people. A las personas se les puede contar. Una persona, dos personas, tres personas, cuatro personas, etc. ¿Ya? Por lo tanto, utilizo para saber cuántas personas en inglés, how many. ¿Ok? How many people are coming. Bien. Entonces, a modo de introducción, ya saben sobre este tema de how much y how many, de los sustantivos no contables y los sustantivos contables. Como les digo, podríamos dedicarnos clases enteras a este tema, pero por el momento solo me interesa que ustedes sepan que este tema existe. ¿Ok? Sigamos. La que nos falta, who, significa quién. ¿Qué preguntas se les ocurre con who?
¿Con quién? ¿Qué pregunta se les ocurre con quién? ¿Quién se va a casar? ¿Quién te trajo? ¿Quién te trajo? Ok. De pronto, nuestro hijo vino a casa bien tarde, pero nos dice que no nos preocupemos porque vino con alguien. Entonces preguntamos, ¿quién te trajo? ¿Ok? En inglés, ¿quién te trajo? Sería, who brought you? ¿Quién te trajo? ¿Ok? Está bien. Hay una palabra similar a who en inglés, que es la palabra al español también significa quién. Las dos significan quién, ¿ya? Who y whose. Pero aquí voy a escribir una información acerca de whose. Voy a escribir así. Whose tiene el mismo significado. ¿Okay? El mismo significado que who. Pero siempre se lo sigue con un sustantivo. Siempre se lo sigue con un sustantivo. Ok. Entonces, aquí está la diferencia entre who y whose. Cada una de estas palabras WH generalmente se les sigue con un verbo auxiliar. Por ejemplo, aquí está what is, aquí what is, where do, where did, when is, which do, why, were. Todo esto generalmente se les sigue con un verbo auxiliar. ¿Sí ven? Con un verbo auxiliar. En el caso, incluso de who generalmente se le sigue con un verbo. Pero en el caso de whose, dice, siempre se lo sigue con un sustantivo. Entonces, aquí les voy a escribir un ejemplo con whose y después lo traducimos. Whose car is that? Whose car is that? ¿Qué significa esta pregunta? ¿Quién es ese auto? ¿De quién, no? Sí, ¿de Entonces, quién es ese auto? ¿de quién? Ay, ¿qué pasó? ¿De quién es ese auto? Whose car is that? Significa ¿de quién es ese auto? Entonces, who se utiliza para saber quién realizó esta acción. ¿Quién hizo esta acción, este verbo? ¿Okay? ¿Qué persona hizo esto? Y whose se utiliza para saber a quién le pertenece este sustantivo, este objeto. ¿A quién le pertenece? ¿De quién es esto? ¿Ok? Esa es la diferencia entre who y whose. Ambas significan quién. Pero who, para saber quién hizo esta acción, y whose, para saber a quién le pertenece este objeto. ¿Ok? Bien. Entonces, esas son las palabras WH, las más comunes. ¿Ok? Las más comunes, las que les voy a enseñar esta noche. Ok. ¿Están listos para una tarea? Tranquilos que esta hoja se las voy a subir al Edmodo para que la puedan consultar cada vez que necesiten. ¿Ok? Entonces, y la han de necesitar para hacer esta tarea, para consultar en qué caso se utiliza what, en qué caso se utiliza where, when, which. ¿Ok? Vamos a ver cuál es la tarea. Los siento ya cansados. ¿Será porque es el último día de la semana? Es viernes ya. Listo, ok. Esa es la tarea. Dice Homework 1, WH Words Exercise. La primera tarea, ejercicios con las palabras WH. Aquí donde dice name, escriben su nombre. Course, aquí escriben el curso. Ustedes son básica, superior, intensiva. Phase significa fase. Ustedes son fase 8.
Partial significa parcial. Estamos en el primer parcial. Por eso aquí escribí first. Primer parcial. Parallel, ustedes son paralelo de. Aquí escribirían la de. ¿Okay? Parallel de. Y date significa fecha. Escribir en la fecha en la que hacen la tarea. Score significa calificación. Yo soy el que pone la calificación, el score. Teacher, Samir López. Ok. Tenemos las instrucciones en inglés y tenemos las instrucciones en español. Dice, múltiples respuestas se presentan para cada pregunta. Solo una es correcta. Encierra en un círculo la respuesta correcta. Entonces son preguntas de selección múltiple. Tenemos varias preguntas y tenemos varias alternativas para completar el espacio en blanco en cada pregunta. ¿Sí ven? Solo una es correcta. Deben encerrar en un círculo la respuesta correcta. ¿Okay? Esa es toda no es toda la tarea, esa es la parte 1. La parte 2 ya les explico, ¿ya? Ok. Encerrar más de una alternativa por pregunta resultará en la invalidación inmediata de esa pregunta. Entonces, por favor, no encierre más de una respuesta por pregunta. Si es que usted, por ejemplo, aquí pone la A y la B, me toca ponerle 0 en esa pregunta. Solo puedes escoger una. ¿Okay? Cada respuesta correcta vale un punto. Ok. Entonces, analicemos la primera. Les voy a ayudar con la primera. Tenemos aquí la pregunta. Debemos completar esta pregunta con una de estas 4 palabras WH. ¿Cuál será la correcta? Pues analicemos la pregunta y analicemos la respuesta. Miren que para cada pregunta también les doy la respuesta. ¿Okay? De pronto, si lo traducen al español, lo entienden mejor y entienden qué es lo que se está preguntando. Y por lo tanto, saben cuál palabra WH deberían utilizar. Les espero. Quiero que lo analicen. La A, listen. ¿Puede Okay. ser what, licenciado? Listen. Ajá, es correcto. La respuesta aquí es what. Entonces voy a encerrar en un círculo. ¿Qué colores? Ajá. ¡Mande! Listo. La pregunta es, ¿qué color son tus ojos? ¿De qué color son tus ojos? Quiero saber un color. De todas las palabras WH que les enseñé, ¿cuál es la que sirve para conocer un color? Pues la única es what, ¿no? Como les dije, what es la más amplia. Y en what podemos meter un montón de categorías. What se utiliza para cosas. Entonces, pues los colores también podrían entrar en esa categoría. Entonces, la más amplia es what. Entonces, y la respuesta aquí dice, mis ojos son negros. Listo. Sabemos que lo que se pidió es un color. La única que se utiliza para colores es what. ¿Okay? What? What color are your eyes? Listo. Qué bien. Vamos con la siguiente. Les ayudo en la siguiente también. Miren la pregunta. Aquí está la respuesta. Si quieren, tradúzcanlo. Traten de entender qué es lo que se está preguntando y qué es lo que se respondió para saber cuál de estas 4 palabras WH deberían utilizar. Les espero. Analicen, por favor. La de licenciado. What are my keys? Si yo pongo what are my keys, significa ¿qué son mis llaves? ¿Qué son mis llaves? No es una pregunta muy lógica. ¿Cuál más es? La A puede ser, listen. Ok, la A significa when. When significa cuándo. ¿Cuándo son mis llaves? ¿Cuándo son mis llaves? Tampoco es una pregunta lógica. ¿Cuándo son mis llaves? No tiene sentido. Tampoco es la A. ¿Cuál más será? Sería tal vez entonces la B. ¿Dónde están mis llaves? ¿Dónde están mis llaves? Esa sí es una pregunta lógica. La respuesta es la B. Where. Where significa dónde. Ahí sí. ¿Dónde están mis llaves?
están sobre el escritorio. ¿Okay? Nos da una ubicación. En la respuesta nos da una ubicación, por lo tanto, ¿qué es lo que debo preguntar? Debo preguntar where, que se utiliza para conocer un lugar o una ubicación. Listo. La respuesta a la segunda es where. Les ayudo con la siguiente. En total son 14, ¿no? ¿Bien? Es la tarea. Entonces, les voy a ayudar también con la siguiente. Tenemos aquí la pregunta y tenemos la respuesta on Sundays. Por favor, deben entender qué es lo que se está preguntando y qué es lo que se está respondiendo para poder escoger bien la palabra WH. Analícenla, por favor, me avisan cuál creen ustedes es la respuesta. Sería la B, Licen. Ok. ¿Quieres explicarme por qué escogiste la B? ¿Cuál es el análisis que hiciste? Cogí el análisis que le cogí y dice, ¿cuándo voy de visita con mi familia el domingo o el sábado? Así, más o menos. Por ahí va, ¿ya? ¿Cuándo visitas a tu familia? Esa es la pregunta. ¿Cuándo visitas a tu familia? Y la respuesta, los domingos. ¿Okay? De respuesta nos da un tiempo o una fecha. Ajá. ¿Cuál de las palabras WH se servían para preguntar por una fecha? Solo when, significa cuándo. Por eso la respuesta es when. Correcto. Entonces, como podrán ver, si ustedes entienden bien la pregunta y entienden la respuesta, les hace más fácil escoger, pero es por eso que es importante de que entiendan qué es lo que se está preguntando y qué es lo que se está respondiendo para poder escoger bien la respuesta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la primera, pues, se pregunta por un color. En la segunda se pregunta por una ubicación. Aquí en la tercera se pregunta por una fecha, un día. La cuarta, la última con la que les ayudo. Tenemos la pregunta y tenemos la respuesta. Felipe VI. ¿Cuál será la pregunta? La B, dicen. ¿Esta de aquí? Sí, la respuesta es la D. Who. ¿Cuál es la pregunta? Dice, who is the king of Spain? ¿Quién es el rey de España? La respuesta, Felipe VI. De respuesta nos dan una persona. ¿Cuál de estas sirven para preguntar por una persona? Solamente. Por eso la respuesta es who. Por favor, hagan lo mismo para las primeras. Hagan el mismo análisis, ¿ok? Analicen qué es lo que se está preguntando y qué es lo que se está respondiendo. Ahora, faltan responder 10 más, ¿ok? En esta primera parte. La tarea tiene una segunda parte. ¿Ok? Esa es la primera parte. La segunda parte de la tarea es esta. Dice part 2. Tenemos las instrucciones en inglés y tenemos las instrucciones en español. Dice, escribe what, when, where, who o why para completar las siguientes oraciones. Entonces, las siguientes oraciones, las siguientes preguntas, tienen un espacio en blanco al inicio. Debemos completar estas preguntas con what, when, where, who o why. Una de estas 5. Y para eso, pues, me conviene entender cuál es la pregunta, ¿no? Les conviene ir traduciendo en la tarea, ¿no? Para entender qué es lo que se está preguntando y, por lo tanto, saber con cuál palabra WH se debería completar esa pregunta. Cada respuesta correcta vale un punto. Vamos, les ayudo con la primera. De estas 5 palabras WH, ¿cuál creen ustedes que debería ir en la primera? Where. Bien, en la primerita debería ir where. Where. ¿Cuál es el análisis que hiciste para saber que en la primera debería ir where? ¿Dónde está la estación? Ajá.
La pregunta diría, ¿dónde está la estación? ¿Es una pregunta lógica? Sí. ¿Dónde está la estación? Estamos en una ciudad que no conocemos, no sabemos cómo llegar a la estación para venirnos a donde vivimos y nos toca preguntar, ¿dónde está la estación? ¿O dónde queda la estación? En inglés, where is the station? Qué bien. Les ayudo con la siguiente. ¿Cuál creen ustedes que debe, de estas 5 palabras WH, cuál debería ir aquí? Analicen la pregunta. Si necesitan traducirla, por favor, tradúzcanla para... Pueden traducirla palabra por palabra para entender. Más o menos tratar de darle un sentido a la pregunta. Tal vez sería what. Bien. En esta iría who. Se escribe así, se pronuncia who. Muy bien. Who lives here? ¿Qué significa esa pregunta? Who lives here? Ajá. ¿Quién vive aquí? ¿Quién vive aquí? Ajá. ¿Quién vive aquí? Listo. Eso sí parece una pregunta que se puede hacer en la vida real. ¿Quién vive aquí? Entonces, ahí tienen que analizar ustedes la más lógica de estas 5. Siempre va a haber una que quedaría mejor que las demás, ¿ok? Dependiendo del tipo de pregunta. Entonces, por favor, ya les ayudé con las 2 primeras. Completen ustedes, faltan 8 más, ¿ok? Esta segunda parte tiene en total 10. La primera parte tiene 14. De ahí salen los 24 puntos de la tarea, ¿ya? Esta tarea se las voy a subir esta noche al Edmodo. Esta misma tarea tal como la ven. La voy a subir esta noche al Edmodo. Tienen una semana para hacer mis tareas. ¿Okay? Tiempo. Entonces, si es que yo les mando esta tarea el viernes 14 de mayo, ustedes la pueden hacer hasta el viernes 21 de mayo, hasta las 6 de la tarde, hasta justo antes de empezar clases, ¿ya? Pueden hacer, la voy a subir esta noche al Edmodo y usted la puede hacer hasta el viernes 21 de mayo hasta las 6 de la tarde. Y por favor, una vez que la haga, tómele fotos, súbala a su correspondiente asignación en el Edmodo. Seguramente ya han practicado cómo subir tareas en el Edmodo, cómo entregar las tareas. Y también deben archivar esta tarea en su portafolio de inglés, ¿sí? Que lo van a presentar al final del año. Entonces, por favor, no se olvidarán de subirla al Edmodo y también de archivarla en su portafolio de inglés. Si quieren, la pueden imprimir, ¿sí? Pueden imprimir estas hojas y pueden resolverla en las mismas hojas. Y de ahí le toman foto y la suben al Edmodo. Si es que alguien no puede imprimir o le queda muy difícil imprimir, también lo puede hacer en su cuaderno. Puro, escribe la pregunta y escribe la respuesta correcta, ¿ya? Como le quede mejor a usted. Si le queda mejor imprimirlo y hacerlo en las hojas de impresos, listo, está bien. Si le queda mejor hacerlo en su cuaderno, listo, también está bien. Como mejor le sea a usted, ¿ya? ¿Alguna pregunta o está todo claro? Dicen una pregunta y para hacerla a mano se la hace sin los dibujos nomás. Sin los dibujos, sí. Si es que la va a hacer en su cuaderno, no hace falta los dibujos. Ya, gracias, licenciado, eso nomás. Solo la pregunta y la respuesta correcta. Dice una pregunta. Dígame. ¿Me va a subir como PDF o en clases el archivo? Como PDF. La voy a subir como PDF al Edmodo. Tal vez puede compartir el PDF también en el WhatsApp. Les cuento, la cosa es que ustedes van a tener que aprender a utilizar el Edmodo. No es difícil, pero sí, como todas las cosas, requiere un poquito de experiencia. La cosa es que de aquí hasta terminar el año, ustedes van a utilizar el Edmodo toditas las semanas.
Entonces, más bien, vayámonos acostumbrando ya a descargarnos las tareas directamente del Edmodo, porque es lo que van a hacer todito el año, ¿ya? Bueno, gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Creo que ahorita ya tienen otra clase. Si desean, ya pueden retirarse. Eso es todo de mi parte. Gracias, licenciado. Gracias a Gracias, ustedes. licenciado. Hasta el próximo Una buena jueves. Gracias, licenciado. Hasta la otra semana. Hasta la otra semana. Pasen bien. Have a good night. Gracias, licenciado. Hasta mañana, dice un fin de semana. Okay, have a nice weekend. See you next week. Bye bye. Bye bye.